El anime de deportes que más revuelve popularidad ha ganado y con gran diferencia, que ha seducido a los más recios del género por su enfoque estratégico y psicológico, algo así como One Outs, pero con el aire de un shonen de peleas, algo que al menos a un nivel de tono y narrativa siempre llama la atención o resulta más divertido para el consumidor más desenfadado. Un poco tarde esa petición, lo sé, como siempre, pero bueno, hoy en Reséñame Esta presentamos a Blue Lock. Que tras 2 temporadas que suman 38 capítulos tenemos suficiente información para dar un veredicto más sólido y claro de la serie. Debo decir que es un anime que en efecto me gusta, sí, que encuentro muy interesante y que me sorprendió cómo le dio espacio a cada personaje. Pero vamos de a poco. Su concepto en sí mismo puede sonar extremo y hasta podrías intuir que es una serie edgy. Y bueno, a veces lo pareciera y lo es, pero a nivel temático es muy bueno, porque explora un tema muy interesante y contrastante entre tantos animes y en general producciones del mundo sobre el deporte, que solo te hablan de la amistad, la pasión, el trabajo en equipo y demás. Acá en cambio se explora mucho el egoísmo, como cada delantero en Blue Lock, por más que juegue en equipo para avanzar, lo que más le importa es destacar, levantar y sacar adelante su propia carrera, alimentar su ego, y la serie te muestra el por qué esta filosofía no es mala, algo que de hecho comparto rotundamente. Claro, es un juego en equipo, pero al final tu equipo no te va a dar de comer, no va a hacer que cumplas tus sueños o no por completo, a menos que seas Mariano Díaz. Tú debes enfocarte en mejorar e ir avanzando, aunque para eso debas dejar de lado a tus compañeros. Algo crudo y que puede sonar feo, pero que es la jodida realidad. Y me encanta que una serie lo explore de forma tan extensa y abierta, porque es un egoísmo basado en el trabajo en equipo, es buscar cómo usar las virtudes de los demás para explotar las mías, o aprovechar el entorno o cómo se juega cada partido para usar mis fortalezas o apoyarme en las de los demás. Y al final todo eso termina siendo una deconstrucción del juego en equipo, ya que es un juego en equipo por ganar y avanzar, pero lo hago por mí y mi objetivo, algo que hacía de cada encuentro intenso y en cierta medida imprevisible. Por otro lado, como cité, es un anime que se tomó la molestia de darle espacio y relevancia a la mayoría de personajes, bien fuera a nivel narrativo o a nivel de utilidad en los partidos, o de ambas maneras, y lo resalto porque por lo general, estos animes que se basan en deportes de equipos numerosos suelen dejar de lado a muchos, por no decir la mayoría de personajes. Pocos casos como Slam Dunk o Haikyuu habían logrado ofrecer personajes carismáticos pese a ser demasiados. Por lo demás, puedes ver animes como Kuroko no Basket, donde el protagonista de las asistencias y el póster de Chico Malo se roban la pantalla y hacen todo, o en Asian 21 por ejemplo, donde el 80% o 70% del crédito rodeaba a Sena y Yoichi, o el más nostálgico Supercampeones, donde parecía que en un partido de 11 contra 11, Oliver, Tom y Bruce se encargaban de defender, atacar, construir juego, hacer goles y hasta atajar en ciertos casos. En Blue Lock, en cambio, cada personaje tiene su propia construcción, su propia particularidad o estilo de juego, su filosofía sobre el fútbol, y los más protagónicos tienen su propio arco y pasado que lo representa, comenzando por el prota, claro, con su conflicto ante su falta de talento físico y cómo este crece a nivel mental y estratégico, para aprovecharse de los espacios y el actuar de cada jugador para crecer en ese ambiente. También destacar a personajes como Reo, un sujeto que ante el clasismo de sus padres decide demostrarles que puede lograr algo sin ayuda de ellos, y rápidamente se da cuenta que no es tan bueno como creía, ya que Nagi lo abandona, haciendo que este enfrentara su dependencia y comprendiera el verdadero significado de Blue Lock y el egoísmo. Hay otros que, sin ser una maravilla, desbordan carisma y son bastante queribles, o presentan filosofías interesantes del fútbol, como Bachira, que más allá de su personalidad excéntrica es un tipo que constantemente debate con el protagonista cómo encarar los partidos, donde para Izagi son un constante estrés de buscar ventajas o desarrollar estrategias, mientras que Bachira manifiesta constantemente su fascinación por sentirse como uno con el balón y ser imparable, cómo lo emociona el humillar y eludir rivales. También tendríamos un personaje muy interesante en la reciente temporada, que sería Oliver, el capitán de la Sub-20, que nos plantea la filosofía de los delanteros y cómo estos son la antítesis de los atacantes, donde un delantero florece creando alegrías y desbordando habilidad, mientras un defensor florece aplastando esas ambiciones y habilidades de los atacantes. Además de exhibir la crudeza del deporte, donde un Oliver que buscaba ser delantero nunca tuvo la oportunidad debido a sus actitudes como mediocampista, así que en vez de buscar florecer como la estrella, se enfocó en destruir o combatir estrellas, algo bastante interesante.
Luego hay personajes con potencial, pero que fueron poco explorados, como Chigiri por ejemplo, que refleja los traumas y conflictos internos de los deportistas y su miedo por una lesión. Pero dicho tema no se ahonda demasiado o el cómo lo afrontó, dejándolo sin una conclusión concreta. Nagi por otro lado, parecía que sería un personaje que desarrollaría carácter y una pasión gradual ante la alta competitividad y cómo sus propios amigos lo dejaban de lado, pero solo se queda como el Rukawa de esta historia. Y claro, los que para mí son los mayores fraudes de la serie. Porque no son malos personajes, manejan un concepto y tema muy interesante, pero sus construcciones tan exageradas, edgys y caricaturescas hacen que no pueda tomármelos en serio. Y sí, hablo de Rin y Sae y Tochi, los hermanos. Estos plantean un tema muy interesante como lo es el usar a alguien como excusa para seguir un sueño y que tanto te fortalecía eso en comparación de los que luchan por su propia superación y éxito, y también cómo la obsesión y la pasión pueden romper un vínculo. Todo eso es muy interesante. Pero cuando ambos personajes son Sasuke Uchiha, es decir, tus emos sexys talentosos de turno que creen que jugar fútbol es una guerra y te lanzan diálogos pedorros del estilo te voy a matar solo porque X personaje les quitó el balón, o que se refieren a los demás como insectos mediocres o perdedores sin futuro, como si la vida fuera solo fútbol, y más cringe todavía, ver cómo se tratan el uno al otro, donde Sae le habla a su hermano como si fuera un crimen atroz admirarlo, y le suelta diálogos de villano de shonen de peleas, y Rin se convierte en un animal salvaje con la lengua por fuera y los ojos negros como si fuera una transformación o algo por el estilo. ¿Cómo vas a tomarte un supuesto drama familiar o una dualidad filosófica en serio con estas construcciones tan ridículas? Y ese es un gran problema no solo de este anime, sino del 95% de anime de deporte por lo menos, que se olvidan que al final sus temáticas son juegos, simples juegos sin importancia o consecuencias reales o graves, y es donde los personajes al estilo shonen de pelea arruinan la experiencia y hacen cringe ver el anime. Para muchos será normal, pero si por ejemplo yo voy a jugar fútbol con mis amigos y llega un random de la nada con risa malévola y los ojos desviados a decirnos que somos basura, que no debería jugar fútbol, mi respuesta inmediata sería reírme ante lo tonto que se verá creyendo que un partido es algo importante o que se ve cool e imponente haciendo eso. Por favor. Y vean a Ashita no Joe o Slam Dunk por ejemplo, animes que no necesitan de personajes cringe. Claro, hay competitividad, hay emoción alrededor de cada encuentro o partido, pero una vez todo termina, no deja de ser netamente un juego y los personajes están conscientes de esto. Y aún así, siguen siendo animes divertidos, emocionantes y con encanto sin necesidad de poseer personajes cringe y patéticos. Y Blue Lock está lleno de estos personajes. Rin, Sae, Shidou, Barou, Tabito, el central que acompaña a Oliver, incluso el mismo Ego, personajes que además de verse caricaturescos, la serie pretendía tomarse en serio y hacer ver que estos eran cool o imponentes, o que sus interacciones o frases realmente creaban drama o tensión, cuando se ven patéticos. Es decir, Bachira, Raichi, Ariyu o el mismo Nagi también pueden verse caricaturescos o exagerados, pero sus exageraciones apuntan al carisma, la comedia y el hacerlos distintivos, no para intentar hacer drama porque perdí un partido, o fallé un tiro a puerta, o me robaron el balón, o tal sujeto jugó mejor que yo. Y sí, al final del día, esto afecta el aspecto de personajes, aunque igual lo considero decente, porque valoro más a los que sí valen la pena, pero tampoco se puede negar u obviar la cantidad insana de personajes edgy que pretenden tomarse en serio y arruinan las químicas en gran medida. Dentro de lo técnico es una gran serie, no hay mucho que decir acá. Su dirección le da bastante énfasis en crear un clímax y simbolizar el estancamiento, bajo un anímico o momento de inspiración o revelación de un personaje, mediante transiciones, saturación de colores, acercamientos o cómo lo aíslan del resto de personajes para denotar sus monólogos internos e introspección. La música está genial, pegajosa y rock and rollera. El frame rate es asombroso, así como que la serie aprovecha cada ángulo de cámara y perspectiva en los partidos para hacerlos más dinámicos. El diseño de personajes está bien, cada uno es distintivo y llamativo, y en general es un muy buen apartado. A nivel trama, como cité, sus temas me gustan mucho, cómo ahondan en el egoísmo dentro del deporte y por qué esto es normal y positivo. Me gustó cómo sacó el tema de la suerte de por medio,
donde al final los deportes se ganan por detalles que muchas veces no dependen de ti sino del contexto y cómo te favorezca el azar, cómo le dio su espacio a temas como los prejuicios, los miedos y frustraciones de los deportistas, como el no sentirse lo suficientemente bueno, el afrontar que a lo mejor no eran tan superiores como creían, el miedo a las lesiones o el no destacar, y realmente considero que después de Ashita no Joe, este es el anime de deportes más complejo y elaborado a nivel temático que recuerde. Pasando su concepto, este sí puede ser algo abrupto como tal, es decir, un lugar donde los mejores delanteros del país serán llevados a su máximo potencial, para al final quedarse con uno solo que lidere a Japón a conseguir el mundial de fútbol, y donde los demás no podrán volver a jugar nunca. Bueno, ese último pedazo siento que sobraba, primero porque suena ridículo e innecesario, y segundo porque no tiene sentido. Si vas a potenciar a más de 500 delanteros, deberías procurar usar todos los que puedas. Con afirmar que estaban en busca del delantero que sería titular en la selección y que además llegaría a un gran club sería suficiente para sentir que era algo importante y que en efecto le cambiaría la vida a cualquiera. Entiendo que el elemento se acabó mi carrera si me eliminan, hacía el drama mayor, casi como si los personajes murieran. Pero cuando lo piensas por un momento notas lo inverosímil y la falta de sentido común detrás de la premisa, convirtiendo en gran medida el drama de Blue Lock en toda esa causa de organizadores locos de turno. Y a nivel de desarrollo y ejecución tengo mis conflictos a decir verdad, porque si bien a nivel estratégico la serie es preciosa, en serio, creo que desde One Outs no veía un anime de deportes tan detallado y minucioso, con el análisis del rival, la forma de encarar un partido, cómo desarrollar una jugada, detectar el momento para crear una ventaja, aprovechar las virtudes de tus compañeros para maximizar las tuyas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese aspecto la serie es asombrosa y te mantiene enganchado totalmente, pero esa también peca de otro apartado o aspecto del que pecan al menos el 90% de animes del género, y es el saltarse la verosimilitud y la lógica de los partidos o de las capacidades de los personajes, donde se supone que jugadores en crecimiento hacen gambetas que ni Ronaldinho ni Neymar han logrado en su vida, donde hacen piruetas en el aire que dejarían como aficionados a los maestros del parkour, con controles de balón, saltos y remates que ni siquiera en FIFA, donde se supone todo es posible, podrías hacer tal cosa. Y volvemos a lo mismo, seguro muchos dirán que es el chiste de la serie, que es la esencia de estos animes, que quejarse de esto es ser un amargado, y no es por ser amargado, pero como el anime se toma en serio, busca ser dramático de forma genuina, su concepto gira en torno al crecimiento y aprendizaje de jugadores con potencial y talento, y le da mucho mimo y tiempo en pantalla a la estrategia, salir con estas cosas es como la magia en historias de acción y fantasía, donde en una batalla que se ve complicada, un personaje al azar de repente saca un hechizo o crea algo que resuelve el problema o les da una ventaja sin tener que explicar el porqué, y solo te hace pensar ¿por qué no hizo eso antes? Y en Blue Lock es igual, es decir, ¿por qué Bachira en el partido contra la Sub-20 esperó hasta los minutos finales para gambetear de forma magnífica y dejar atrás a medio equipo como si fuera Maradona? ¿Por qué Baru no siguió haciendo recortes para eliminar rivales? O chutó de larga distancia, ya que en la serie se dice que este puede hacer goles de más de 30 metros. ¿Por qué Rin debe despertar su Q y algo por el estilo para volverse imparable? ¿Por qué Kagamaru se esperó hasta el final del partido para hacer atajadas imposibles con maniobras y piruetas alocadas? ¿Por qué Sae no comenzó a encarar y desparramar a todo el equipo de Blue Lock desde el principio? ¿Entienden mi punto? Toda esa estrategia o análisis pierde algo de validez cuando ves que muchas de las soluciones surgen de maniobras o habilidades irreales de los personajes que al parecer pudieron ejecutar todo el tiempo. Y vuelvo a poner el ejemplo de Slam Dunk. Hay un capítulo donde Rukawa, ante la adversidad y notar que el rival se confía, se enciende y carrea a su equipo jugando de forma sobresaliente, pero con jugadas plausibles y realistas, o que se basan más en fintas simples, o confiando en su momento de inspiración, o aprovechándose del nerviosismo rival. E incluso esa exigencia del momento le hace estar demasiado cansado para afrontar el segundo tiempo, mostrando que ese nivel de intensidad y de juego tiene sus consecuencias. En Blue Lock, en cambio, parece que el agotamiento no existe, que las jugadas o maniobras salvadoras surgen en cualquier momento. Y no es que no haya estrategia, claro que sí. Personajes como Nico, Reo, Isagi o el mismo Rin cuando quiere, hacen de los partidos muy interesantes. Pero en otras ocasiones parece que solo es esperar a que alguien haga algo improbable. Y en general, y para concluir, es un anime que en potencial sería fácilmente una serie sobresaliente.
Buen protagonista, grandes temas y un apartado técnico y directivo asombroso, pero que merma su drama con jugadas y eventos inverosímiles, que arruina parte de sus químicas con personajes cringe y que su concepto es algo extremo, como si quisiera venderse como un Battle Royale al estilo Juego del Calamar o algo por el estilo, pero considero que tiene más virtudes que defectos, y aunque aún no ha terminado y esta valoración puede cambiar y seguramente cambiará, por el momento le otorgo un 6.5 de 10. Una serie decente, con potencial y que puede dar más. Pero bueno, tampoco olviden que este es netamente mi análisis, porque como siempre esperaré tu opinión. ¿A ustedes qué les pareció Blue Lock? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que puede mejorar? ¿Les parece el mejor Spokon o anime de deportes de la historia o de los mejores? Los leeré en los comentarios. Acompañen mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.